Hola, ¿qué tal alumnos de nuestro curso de estadística? Me da gusto saludarlos a través de este medio, a todas y a todas. Espero que se encuentren bien, de salud y sobre todo pues que estén haciendo las actividades que ya en plataforma pues les he estado comentando y les he estado pues dejando para que ustedes vayan acorde a nuestro temario y haciendo las actividades que corresponden para su aprendizaje. Vamos a empezar con la unidad número 3, nuestra competencia número 3 que tiene que ver con diseño de experimentos con un solo factor a través de lo que es el análisis de la varianza o de ANOVA. Bueno, entonces para que podamos empezar a visualizar este contexto y a apreciar este entorno de lo que les menciono ahora acerca de la importancia del análisis de la varianza en estadística inferencial, vamos a empezar por ver una presentación acerca de los fundamentos pues teóricos y después pasaríamos al ejemplo, un ejemplo que les voy a explicar paso a paso y finalmente nos vamos a la parte de los ejercicios. Bueno, como les comento, estamos en estadística inferencial 2 y yo soy el maestro Brandon Vázquez y vamos a comenzar por revisar la parte teórica de nuestra unidad. Nuestra unidad se llama diseño de experimentos con un solo factor. ¿Qué vamos a ver en este video, en este tema? Primero los fundamentos acerca de dónde surge el diseño de experimentos con un solo factor, a qué se refiere precisamente el diseño de experimentos con un solo factor, los supuestos esenciales, es decir, lo que tiene que suceder para que este diseño de experimentos se pueda dar. La hipótesis es muy importante porque vamos a ver aquí cómo a través de la comprobación de una hipótesis podemos nosotros hacer una inferencia o una generalidad sobre un fenómeno de estudio. Y sobre todo comprobar más que nada la hipótesis nula, ¿no? Cuestión que ya seguramente ustedes recordarán desde su curso anterior de estadística. Iremos al análisis de la varianza, el factor, que lo que ahora es un factor dentro del análisis de la varianza. Pasaré a ustedes a explicarles el ejemplo en Excel, mismo ejemplo que les he colocado en plataforma, junto a los dos archivos de la presentación y el de los ejercicios que corresponden. Y daremos un repaso sobre este tema. Bueno, pues comenzamos con este asunto. Los fundamentos. Entramos a un tema de la estadística inferencial que tiene que ver con hacer una especie de conjetura o de generalidad a través de una muestra. Nosotros tomamos la muestra de un procedimiento, de un proceso, mejor dicho, de producción, tomamos una muestra y con esa muestra podemos inferir o generalizar cierto comportamiento de un fenómeno de estudio. Bueno, en resumidas cuentas, esto nos llevaría a hablar de lo que son los experimentos con un solo factor a través de la ANOVA. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí o qué vamos a hacer? Bueno, nosotros tenemos tres grupos o tres tipos de, digámoslo así, de categorías. Esta categoría en verde, esta categoría en azul y esta categoría en rosita, o un colorcito más o menos parecido así. Con el análisis de la varianza, lo que vamos nosotros a calcular y sobre todo a poder interpretar es cómo a través de una muestra, pues, ¿qué será? De elementos, con una muestra que tomamos de una serie de productos, quisiéramos llamarlo así en el terreno de la producción, a propósito de ingeniería industrial. Y bueno, supóngase que tenemos que darles un tratamiento a esos elementos, ¿no? Quisiéramos saber, por ejemplo, qué tanta cantidad de azúcar tienen distintas cajas de presentación de un producto. Entonces, podríamos pensar que el nivel de azúcar no tiene que ver con la presentación del producto. Es decir, un porcentaje de azúcar es el mismo para cada categoría de producto, ya sea pequeño, mediano o grande. Supongamos que cada uno de estos colores que les estoy señalando aquí con el cursor representa un tamaño de caja. Y entonces, la caja de color verde podría ser una caja pequeña, la caja de color rosa podría ser una caja mediana y una caja azul en tamaño grande. La idea es que cada una de estas cajas tenga un tratamiento de un porcentaje de azúcar. Nosotros podríamos pensar que el porcentaje pues no va a variar, o sea, es el mismo que se aplica independientemente del tamaño de las cajas de un producto como son, por ejemplo, las azucaritas de Kellogg's, que es el ejemplo que vamos a desarrollar.
Bueno, suponiendo esto, lo que vamos a analizar a través de la varianza o de la técnica de ANOVA es si efectivamente hay o no una variación entre la cantidad de azúcar, suponiendo este ejemplo, independientemente del tamaño de la muestra y de las muestras de las distintas categorías de cajas. Es decir, veremos entonces la variación primero que nada entre los grupos, es decir, cajas de un tamaño pequeño, cajas de un tamaño mediano y cajas de un tamaño grande, y qué tanta variación hay entre el nivel o el tamaño o el porcentaje de aplicación de azúcar entre cada muestra de cada categoría. Por eso esta pequeña gráfica muestra la variación entre los grupos dentro de y la variación que existe entre cada grupo. Es decir, calcularemos varianza desde lo que significa ver si cada muestra en sí misma tiene una variación de porcentaje de azúcar por su categoría y al mismo tiempo cuánta variación hay entre esta categoría respecto a las otras dos categorías, en este caso para un ejemplo de tres categorías que estaremos estableciendo. Para que esto suceda tenemos que contemplar los siguientes supuestos. Tenemos varios supuestos que nos hacen poder llevar a cabo el análisis de la varianza o de ANOVA. Estos supuestos son los siguientes. El primero es que todas las poblaciones involucradas son normales. Es decir, todas las poblaciones, la población de cajas medianas, la población de cajas pequeñas y la población de cajas grandes que estamos mencionando, todas ellas tienen una misma distribución normal, digámoslo así, si pudiéramos graficar su comportamiento de producción estadística. Todas las poblaciones al mismo tiempo tienen una misma varianza. Hemos elegido las muestras para poder hacer este experimento o comprobar el nivel de variación o de porcentaje de azúcar independientemente del tamaño de la caja. Las muestras hemos dicho que las hemos elegido de manera aleatoria y por lo tanto estas muestras tienen una característica independiente, es decir, no están controladas. Nosotros vamos al área de producción como ingenieros industriales, tomamos la muestra sin siquiera por lo menos tener un parámetro, digámoslo así, de que predisponga nuestra selección de muestra. Elegimos de manera independiente y con ello también estamos asegurando que son muestras aleatorias, totalmente azarosas y que tienen una misma varianza, es decir, una misma distribución y por lo tanto también están involucradas en poblaciones normales. Ahorita lo vamos a ver con números para que podamos apreciar mejor estos supuestos. Para ello vamos a pretender probar nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa significan dos cosas. La primera es que la hipótesis nula nos daría a entender que el nivel de azúcar, el porcentaje de azúcar, siguiendo con esta analogía de las azucaritas de Kellogg's, suponiendo que queremos comprobar que el mismo porcentaje de azúcar no cambia independientemente del tamaño de la caja, bueno, la hipótesis nula diría que la muestra poblacional es igual a las muestras que estemos tomando de las categorías que correspondan: caja mediana, caja grande y caja chica. Sin embargo, la hipótesis nula nos dice que no, que por lo menos debe haber alguna variación o diferencia significativa entre algunas de las poblaciones o de las muestras de las poblaciones que estamos estudiando o analizando. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que probar con este cálculo del análisis de la varianza? Bueno, lo que vamos a probar nosotros es si efectivamente se cumple la hipótesis nula en cuanto a que todas las poblaciones y todas las varianzas, como lo dijimos en los supuestos, son las mismas, o hay alguna diferencia significativa o por lo menos relevante o quizás representativa entre cada una de las muestras que hemos tomado. Recordamos nosotros que en estadística inferencial 1, en un previo curso, hemos visto lo que es la prueba de hipótesis y aquí sencillamente estamos estableciendo ya directamente en cómo en el experimento que vamos a realizar, llamamos el experimento porque vamos a analizar cómo un factor influye en un fenómeno de estudio como es la cantidad de variación de azúcar en las cajas de este producto. Bueno, esta es nuestra hipótesis y esto es lo que vamos a probar en los pasos del archivo Excel que a continuación veremos, más tarde veremos. Les voy a mostrar a ustedes todos estos cálculos para finalmente identificar si se cumple la hipótesis nula o finalmente la hipótesis nula tendría que ser rechazada. Una vez que hemos hablado de la hipótesis, el análisis de la varianza se va a centrar en precisamente encontrar cuánta variación hay y si esta variación
es representativa o no en cuanto a los datos que se están comparando. Este análisis de la varianza da lugar a una razón F, una razón o un estadístico de prueba, como también se le puede llamar. Puede llamarse razón F, puede llamarse razón X, razón Y, razón Z. O sea, en este caso, para nuestro ejemplo de Excel, le vamos a llamar razón F. Pero no se preocupen, ustedes pueden poner la razón X, razón Y, razón Z. El numerador que vamos a obtener de esta razón o de este cociente, para nosotros va a representar la variación que hay entre los grupos de datos cuando estos se comparan. Es decir, cuánta variación hay entre, digámoslo así, entre las cajas medianas, pequeñas y las cajas grandes. Y por lo tanto el denominador va a ser la estimación de la variación que hay entre los grupos de esas categorías, ¿no? Es decir, estamos hablando de 3 categorías, pues vamos a ubicarnos: categoría de cajas pequeñas, categoría de cajas medianas y categoría de cajas grandes. Lo que queremos saber o averiguar es si efectivamente influye o no el nivel de azúcar, el porcentaje de azúcar que se le está, con el que están haciéndose las azucaritas de Kellogg's en cuanto al tamaño de la caja. Alguien podría decir, bueno, en este momento, pues es lógico, ¿no? O sea, tenemos la certeza de que llevan cierta cantidad de azúcar y que esa cantidad de azúcar pues va en relación a los gramos, ¿no? Recuerden que nosotros no podemos dar por supuestos, tenemos que comprobar con números, con estadísticos de prueba, en este caso, tomando una muestra, si es que es cierta esta afirmación o definitivamente podríamos encontrar una sorpresa y entonces tomar una conclusión distinta. Siguiendo con este ejemplo de las azucaritas de Kellogg's, al probar nuestra hipótesis vamos a encontrar que mientras mayor sea la variación entre los grupos en relación con la variación que hay entre ellos, es decir, la variación que hay entre las cajas de determinado tamaño y la variación que al mismo tiempo se presenta entre cada categoría, mayor podría ser la probabilidad de rechazar la hipótesis nula y entonces podríamos estar aceptando la hipótesis alternativa. En una campana de Gauss, recuerden ustedes que el área de no rechazo de la hipótesis nula sería el estadístico de prueba que nos arroje un valor dentro de lo que es la distribución normal o de la campana de Gauss. Y en alguna de las colas podría estar la zona de rechazo o el área de rechazo. En este caso, para nuestro ejemplo, el área de rechazo, como es un solo factor, es una de las colas y vamos a poder calcular con el estadístico de prueba cómo es que esto puede apreciarse mejor. Entonces, para nuestros ejemplos y ejercicios, nosotros usaremos la tabla de valores de distribución F. La distribución F lleva su nombre por Fisher, quien es el ingeniero que aporta esta tabla de distribución normal, y la tabla la podemos encontrar en los apéndices de Fundamentos de Estadística en la Investigación Social del autor Levin, en la página 161. Posteriormente subiré para ustedes en nuestra plataforma el libro completo para que por si lo quieren checar, pero por lo pronto en plataforma ustedes encuentran un PDF. Ese PDF es la tabla que les muestra las distribuciones de Fisher que vamos a utilizar para nuestro ejercicio y nuestro ejemplo, nuestros ejercicios y nuestro ejemplo de estadística inferencial con diseño de experimentos. Esa tabla también les voy a mostrar cómo es que la podemos interpretar una vez que lleguemos a ese apartado. Bueno, estamos hablando de un porcentaje de azúcar o de un nivel de azúcar que se puede agregar o que se puede observar en el contenido de las distintas presentaciones de las cajas de azucaritas de Kellogg's. Estamos nosotros tratando de analizar si efectivamente nuestro experimento nos dice no hay una variación, o sea, el mismo porcentaje de azúcar se aplica independientemente de los niveles de gramos o de contenido de las cajas, y nosotros queremos probar si esto es efectivamente cierto o no. Bueno, ese factor que es el azúcar, el porcentaje de azúcar, hace que se distinga el análisis de la varianza en dos tipos de modelos: los modelos de efectos fijos y los modelos de efectos aleatorios. En el caso de los modelos de efectos fijos, nosotros ya estamos predestinando o predisponiendo o fijando de antemano un factor o un elemento que vamos a probar en el experimento. En este caso me refiero al porcentaje de azúcar. Podemos ver entonces que en el modelo de efectos fijos los grupos o niveles del factor o factores investigados ya se pueden determinar de antemano, es decir, vamos a nosotros a estimar o vamos a determinar un número muestral de cajas de cada categoría. Eso sí lo podemos nosotros predeterminar.
También podríamos predeterminar en qué turnos de la producción de la fábrica de Kellogg's es cuando nosotros haríamos la toma de la muestra. Eso sí lo podemos predeterminar, ¿no? Lo que quizás aquí viene a colación de que no se predetermina o no se tiene de antemano es el número de lote o el número de caja en términos de la serie de producción que yo podría estar tomando. Si no, no se cumplirían los supuestos esenciales que en la segunda lámina habíamos observado, segunda o tercera. Por lo tanto, las conclusiones que se obtengan una vez que hacemos todo este análisis únicamente se podrán aplicar a estos niveles analizados, es decir, a este ejemplo y en el momento en que se da este ejercicio. Y por lo tanto, podría haber una variación a partir de ahí en relación al tiempo y otros factores que, bueno, en este momento no nos vamos a meter en ello. Solamente estamos aquí acotando que se trata de un experimento con una variable predeterminada, una variable fija, y por lo tanto este modelo tiene mayor utilidad o es muy recurrido en el mundo de la empresa, por ejemplo en cuestión de investigación de mercados, como lo vamos a ver en algunos ejercicios, y en este caso siguiendo el ejemplo de Zucaritas para saber si hay variación o no de un factor sobre una muestra que estamos nosotros predeterminando en cuanto a los factores que la van a afectar. Y bueno, vamos a pasar ahora entonces a nuestro experimento de un factor, pero utilizando para ello nuestro poderosísimo Excel en cuanto a una plantilla ya, bueno, no una plantilla, sino el ejemplo desarrollado a través de Excel para que ustedes vayan viendo paso a paso los cálculos a los que me estoy refiriendo. Bueno, entonces cerramos este archivo por aquí y nos vamos con el Excel. Este es el ejemplo, por si no ha quedado muy clara la teoría. Ahora nos vamos con el ejemplo práctico. Aquí en el ejemplo práctico ustedes podrán ver paso a paso de qué se trata exactamente el diseño de experimentos con un solo factor y desde luego partiendo del análisis de la varianza. Bueno, estamos diciendo que suponemos que Kellogg's desea comprobar que efectivamente el nivel de azúcar no tiene variación en cada presentación de Zucaritas según el tamaño de la caja, por lo que la hipótesis nula que tenemos de este lado aquí dice que la caja grande, la caja mediana y la caja pequeña tienen el mismo nivel de azúcar. O sea, la hipótesis nula afirma que el azúcar es la misma para todas las presentaciones de Zucaritas. Por lo tanto, nuestra hipótesis alternativa sería que hay una diferencia significativa o representativa en el nivel de azúcar para cada presentación. Bueno, recuerden ustedes que aquí lo que queremos comprobar es que efectivamente la hipótesis nula se esté llevando a cabo, se esté cumpliendo. No estamos sobre probar la hipótesis alternativa, no, sino vamos, digamos que a fundamentar el porqué de nuestra hipótesis nula. El nivel de confianza que utilizaremos para este estudio es de alfa 0.05. Este nivel de significancia o de confianza es el que le da al investigador. Nosotros le damos ese nivel de confianza o significativo para que nuestro estudio tenga una validez pues prácticamente absoluta. Las muestras que se tomaron de cada tamaño de caja de hojuelas la mostramos a continuación. Estamos en nuestros datos. Vean ustedes cómo en nuestro Excel estamos en datos de ejemplo, en esta pestaña de nuestro libro. Y aquí les muestro a ustedes las distintas categorías de las que les he estado mencionando, les he estado hablando. Tenemos la categoría de cajas grandes, 650 gramos. Para nosotros esto es desde luego que un ejemplo, o sea, es didáctico el asunto. Y estamos suponiendo que las cajas grandes pesan 650 gramos, las cajas medianas 500 gramos y las cajas pequeñas 250 gramos de las Zucaritas. Ahora bien, hemos tomado 5 cajas muestra de cada categoría. De la categoría de cajas grandes tenemos una muestra de 5 cajas, como podemos observar, 1, 2, 3, 4 y 5. La muestra va de 130, 125, 130, 120 y 122. Es decir, estas han sido las cajas que en distintos turnos nosotros hemos tomado, distintos turnos de producción de la empresa. Tomamos 130 cajas, probablemente del turno de la mañana, 125 del intermedio y del de la noche 130, en fin. Y hacemos una suma de estos valores, ¿no? Esto nosotros lo vamos a anotar con una variable X. Pueden ponerle variable F, Z, la que ustedes mejor quieran, pero recuerden que debemos anotar esto como una variable de nuestra muestra. Y entonces tenemos la sumatoria de ello y nos da 627. 627 sería el valor total de las cajas que hemos tomado del tamaño grande de 650 gramos en los turnos
que ustedes gusten y manden. Para las cajas medianas de 500 gramos también hemos tomado una muestra de 5 cajas en distintos turnos y distintos volúmenes o números de cajas. 120 cajas, 115 cajas, 115 cajas, 110, 112 y finalmente tenemos 572. Para el caso de la categoría de cajas pequeñas tenemos 110 cajas, 100, 90, 185. Incluso estas cajas pudimos haberlas tomado a lo mejor el día lunes 100, el 110, el día martes 100, 90 el día miércoles, etcétera, o pudimos haberlo hecho de manera mensual. Eso ya dependerá según la necesidad de nuestro estudio. Muy bien, bueno, hemos sumado, como decíamos, el total por cada categoría y lo tenemos aquí. Para empezar a facilitar nuestros cálculos, lo que podemos hacer ahora es elevar al cuadrado el valor de estas muestras. Entonces tenemos x al cuadrado y vamos haciendo esto, elevando cada uno de estos datos al cuadrado. Entonces 130 por 130 o 130 al cuadrado nos daría 16,900. 125, 130, 120 y 122 respectivamente en el caso de la categoría de cajas grandes. Para el caso de la categoría de cajas medianas hacemos exactamente la misma mecánica o la misma dinámica y finalmente para las cajas pequeñas también estamos haciendo lo mismo. Y con esto tenemos los datos de x al cuadrado, que es lo que vamos a utilizar más adelante en el seguimiento de nuestra solución de este ejemplo. Bueno, entonces retomamos la idea. La idea es medir o comprobar si no hay variación en cada presentación de azucaritas del nivel o del porcentaje de azúcar que se esté aplicando. Bueno, para ello, entonces vamos a comparar la razón F que obtengamos con el ANOVA de estas muestras. Vamos a obtener una razón F aquí, que ya les decía yo que significa la variación entre las muestras y entre la variación entre las categorías. Bueno, vamos a ir paso a paso obteniendo esos parámetros. Y vamos a comparar finalmente nuestra F o nuestro estadístico con lo que corresponde al valor que se encuentra en la tabla de distribuciones de Fisher, que es también nuestro estadístico de prueba. Más adelante tomaremos el PDF, voy a tomar el PDF que subí en su plataforma y les voy a mostrar cómo es que se encuentra ese valor para hacer la comparativa. Si la razón F que nosotros obtengamos es mucho mayor a la razón Fisher, entonces rechazaremos la hipótesis nula y podríamos aceptar la hipótesis alternativa y daremos una conclusión a nuestro estudio. Bueno, para resolver este ejercicio es necesario que tengamos nuestra tabla de distribuciones de Fisher, que vamos a encontrar en cualquier libro de estadística en el área de apéndices, pero que yo aquí les he colocado en nuestra plataforma. Los pasos para resolver nuestro ejercicio serían entonces los siguientes. Observen ustedes cómo son prácticamente 11 pasos, en donde tenemos que ir haciendo cálculos paso por paso. Esos cálculos los vamos a ir viendo aquí en estas pestañas de nuestro libro. Solución parte 1, solución parte 2 y les platicaré de los ejercicios que ustedes tendrán que realizar y mandarme vía correo electrónico. Bueno, el primer paso dice encontrar la media de cada muestra. Segundo paso, encontrar la suma total de los cuadrados, encontrar la suma de cuadrados entre los grupos. Aquí ya empezamos a ver lo interesante de ANOVA porque se trata de no solo ya las muestras, sino ahora entre los grupos. En el paso número 4 encontraremos la suma de los cuadrados dentro de los grupos, o sea, dentro de lo que es la categoría, o sea, de la caja mediana, de la caja pequeña y de la caja grande, dentro de cada categoría, ver los cuadrados que hay entre cada categoría. Encontrar los grados de libertad entre los grupos, encontrar los grados de libertad dentro de los grupos, casi todo es entre y dentro para que vayamos ubicando el análisis de ANOVA. Encontrar la media cuadrática entre los grupos, hallar la media cuadrática, calcular la razón de Fisher. Comparamos nuestra razón, la que obtenemos nosotros, con lo que nos dice el estadístico de prueba Fisher o el valor de Fisher y establecemos conclusiones finales para nuestro experimento. Pues bueno, vamos entonces con la parte de la solución. Y comenzamos con nuestros cálculos. El paso 1 dice, encontramos la media de cada muestra. Nuestra fórmula, como ya saben ustedes, es la que corresponde a calcular el promedio. O sea, le estamos hallando una media muestral, que quiere decir que vamos a sumar los datos que tenemos de las cajas y lo vamos a dividir entre el número de datos que tenemos. Es decir, ya tenemos aquí 627, voy a subir aquí los datos, tenemos 627, lo pueden ver aquí, y lo vamos a dividir entre el número de cajas, es decir, el tamaño de la muestra, que es de 5, 627 entre 5, lo estamos haciendo por la caja grande,
y nos daría 125.4 como media de la muestra, como media en cuanto a la categoría de cajas grandes. Para las cajas, en este caso, las cajas medianas, tendríamos entonces 572, que vuelvo a los datos, está aquí, es el valor de nuestra sumatoria y lo voy a dividir entre el número de total de la muestra, que es 5. Es un promedio, como ya lo hemos calculado en algunas otras ocasiones. Y finalmente, para las cajas chicas hacemos exactamente la misma situación. Dividimos 485 entre 5 y tenemos estos resultados. Entonces vamos checando estos resultados: 125.4, 114.4 para las medianas y 97.0 para las cajas chicas en cuanto a las medias. Siguiente paso, paso número 2, encontraremos la suma total de los cuadrados. La suma total de los cuadrados se va a obtener como la sumatoria, o se va a definir como la sumatoria de x al cuadrado total menos lo que resulte de la sumatoria de x total elevada al cuadrado entre el número total de muestras, ¿no? O sea, el total de todas las muestras. Para este paso, entonces, tendremos que sumar cada total de x cuadrada y le restamos al final el resultado que arroje lo que es nuestras sumas de cada categoría entre el total de la muestra. Bueno, para ponerlo todavía más claro, tenemos aquí en los datos del ejemplo 78.709 para las cajas grandes. Ese dato lo pasamos para acá. Aquí está, vean ustedes, 78.709 más 65.494, que es lo que tenemos de sumatoria de x al cuadrado para la categoría mediana, y para la categoría pequeña tenemos 47.425. Bueno, vamos a sumar esos tres datos y le vamos a restar lo que resulte de lo que hemos obtenido como totales de las sumatorias de cada categoría. Tenemos 627 para cajas grandes, 572 para cajas medianas y 485 para cajas pequeñas. Esos datos están aquí, como pueden ver ustedes, están aquí justamente anotados, y de estos datos los vamos a elevar al cuadrado. Finalmente, simplificando operaciones, tendríamos 191.628, que es la suma de estos tres, menos lo que resulte de elevar este dato al cuadrado y dividirlo entre 15. Finalmente, entonces, tenemos 191.628 menos 189.057.07. Siempre me preguntan si hay que redondear o no hay que redondear. Bueno, aquí hemos estado tomando dos dígitos después del punto, tal como aparezca en nuestra calculadora. Vamos a anotar ese dato así tal cual para no tener ninguna controversia sobre los posibles redondeos, ¿no? Aunque la calculadora a veces pues redondea automáticamente en nuestros cálculos. Bueno, ¿qué hemos obtenido aquí? Hemos sumado, hemos elevado al cuadrado y hemos dividido entre 15 estos datos y nos dio este valor. Entonces, siguiendo con la simplificación de cálculos, a la anterior suma le restamos este dato y tendremos como resultado final 2570.93. Hasta aquí no nos dice todavía gran cosa este dato, pero es muy importante porque es parte del procedimiento que habremos de seguir para encontrar nuestro estadístico de prueba. Bien, entonces tenemos este dato y ahora vamos al paso número 3. En el paso número 3 encontraremos la suma de cuadrados entre los grupos. Fíjense como ahora empezamos con entre. Recuérdense que es entre y entre cada grupo y luego dentro de cada grupo. O sea, entre cada categoría y luego dentro de cada categoría ir analizando cómo se comporta la variación o la varianza. Bueno, en este paso, en el paso número 3, vamos a elevar cada total de cada categoría de x al cuadrado y lo vamos a dividir este resultante entre el tamaño de cada muestra, de cada categoría. Es decir, tenemos estos mismos datos que ustedes saben que, vuelvo a insistir, son los datos que hemos calculado ya: 627, 572 y 485, las sumas de las muestras de cada categoría. Bueno, esos valores vamos a elevarlos cada uno al cuadrado y lo vamos a ir dividiendo entre el tamaño de la muestra. A este valor le vamos a restar lo que tengamos aquí de 1684 que ya hemos calculado, elevado al cuadrado entre 15. Bueno, y entonces haciendo estas operaciones, luego entonces tendríamos que
Aquí ya tenemos los datos, vean ustedes, hemos elevado primero al cuadrado 627 y nos da 393.129 que vamos a dividir entre 5. Lo que resulta le vamos a sumar lo que resulta a su vez de 572 al cuadrado entre 5. 485 entre, bueno, y tenemos estos datos. A ello le vamos a restar lo que aquí tenemos que realizar como operación. Son operaciones que también he podido realizar para que finalmente nos arroje este resultado de 2050.53. Es decir, una vez que hemos hecho estos cálculos, vamos a obtener 191.107.60 de estos tres valores, menos el resultado de esta operación, y entonces tendríamos ya finalmente 2050.53. Paso número 4, encontrar la suma de los cuadrados dentro de los grupos. Ahora vamos a hacerlo dentro de los grupos. Para ello sustituimos en nuestra fórmula. Nuestra fórmula dice suma de cuadrados dentro va a ser igual a suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados entre los datos o las muestras. Sustituyendo los datos tendríamos entonces que restar 2570.93. Ese 2570.93 está aquí y corresponde a lo que hicimos en nuestro paso número 2, que fue encontrar la suma total de los cuadrados. Entonces, ese dato que encontramos en el paso número 2, ahora lo que voy a hacer es restarle el dato que recientemente acabo de obtener en el paso número 3. Es decir, lo que fue el total de los cuadrados entre lo que es entre los grupos. Por eso tenemos 2570.93 menos 2050.53. Y finalmente hallaríamos un valor de 520.40. Bueno, este es el paso número 4. Recuerden que son 10 pasos aproximadamente, y cada paso hay que irlo realizando con calma. En este Excel ustedes una y otra vez revísenlo, vayan viendo, verificando los cálculos para que vayan teniendo claro cómo es que estamos realizando nuestro ejemplo. Ahora nos vamos con el paso número 5. El paso número 5 dice: encontramos los grados de libertad entre los grupos. Grados de libertad se define como K menos 1. En este caso, K representa el número de lotes o categorías de las muestras. Recordemos que tenemos tres muestras, cajas grandes, tres categorías de muestras, cajas grandes, medianas y pequeñas. Entonces, nuestros grados de libertad entre los grupos quedaría así: 3 menos 1 es igual a 2. Grados de libertad, el concepto de grado de libertad es un concepto que se vio en estadística inferencial 1. Aquí lo que tenemos es esta referencia del grado de libertad para poder hallar variaciones. Entonces tenemos tres categorías, menos 1, esa es una constante, y entonces tenemos el resultado que son 2. Esos son los grados que tenemos de libertad entre cada grupo. Pasamos al paso número 6. El paso número 6 dice encontrar los grados de libertad dentro de los grupos. Volvemos a la misma situación, estamos hablando de entre y dentro, entre y dentro. Entre los grupos, dentro de los grupos. Para los grados de libertad dentro de los grupos, vamos a tomar esta fórmula. Esta fórmula dice grados de libertad dentro es igual a n total. N total, recuerden ustedes que son las 15 cajas, independientemente de las categorías. Tenemos 15 cajas, es decir, 5 muestras de cada categoría. En total son 15. En este caso son 15 divididas en 3 lotes o grupos o categorías. Quedaría 15 menos 3 igual a 12. Nuestros grados de libertad dentro de los grupos sería igual a 12. Bueno, hasta aquí vamos en el paso número 6. Vamos ahora con el paso número 7. El paso número 7 dice encontrar la media cuadrática entre los grupos. Media cuadrática entre los grupos es igual a la suma de cuadrados entre, y se va a dividir entre los grados de libertad entre. O sea, suena redundante, pero no. Son la suma de cuadrados entre, dividiéndose entre los grados de libertad de la misma situación. En este paso lo que hacemos entonces es dividir el valor de la suma de cuadrados entre los grupos entre el valor de los grados de libertad de los grupos. Quedaría de esta manera: tenemos 2050.53 entre 2. ¿De dónde salen estos datos por si se han perdido? Bueno, recordemos que el 2050.53 ya lo tenemos aquí arriba, está en el paso número 3 y se llama la suma de cuadrados entre los grupos. Ese es el dato de 2050.53. Ese dato lo estamos dividiendo, y aquí está la fórmula, entre los grados de libertad entre
los grupos, los grados de libertad entre los grupos. Recuerde usted que son dos, ya los tenemos también aquí, vean ustedes, aquí está entre. Entonces lo que estamos haciendo es simplemente es dividir estos datos para encontrar la media cuadrática que hay entre los grupos. Tenemos tres grupos, queremos saber cuál es su media cuadrática, hemos hecho esta operación. Entonces la media cuadrática va a ser igual a 1025.27. Pasamos ahora al paso número 8, encontrar la media cuadrática dentro de los grupos. Una vez que lo hacemos entre, ahora vamos dentro. Media cuadrática dentro de los grupos es igual a la suma de cuadrados dentro, ahora con los grados de libertad dentro. Similar al anterior paso, pero ahora volvemos a insistir, es dentro de los grupos, o dentro de los grupos y las categorías. Tenemos 520.4, que ya lo hemos obtenido en nuestro paso número 4, aquí está, 520.4, y lo vamos a dividir entre lo que corresponde a los grados de libertad de los total de grupos. Esos grados de libertad son 12, ese 12 lo obtuvimos en el paso número 6. Entonces, retomando las ideas, tenemos que la media cuadrática entre los grupos va a ser igual a 43.37. Vamos ahora con el paso número 9, que es obtener la razón de Fisher. Para obtener la razón de Fisher y hacer nuestro comparativo y saber si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuestra razón F va a ser igual a la media cuadrática entre, dividiendo a la media cuadrática dentro. Entonces, ya casi para terminar nuestro ejemplo, vamos a dividir ahora 1025.27 que hemos obtenido en el paso número 7 entre los 43.37 que hemos obtenido en el paso número 8. Es decir, la media cuadrática entre dividiendo a la media cuadrática dentro. Esto nos da un valor de 23.64. Este valor de 23.64 que nosotros obtenemos con estos cálculos del análisis de la varianza, lo vamos a tener que comparar. ¿Con qué lo vamos a tener que comparar? Pues bueno, con lo que la tabla de distribución de Fisher nos arroja a un nivel de confianza de significancia 0.05 siempre que el numerador sea 2 y el denominador sea 12. Recuerde usted que ya hemos calculado el numerador 2, que son los grados de libertad, y también los grados de libertad que corresponde al número 12. Entonces, este 2 y este 12 los tenemos precisamente aquí. Vea usted cómo, por un lado, tenemos los grados de libertad entre los grupos, que va a ser nuestro numerador, y nuestro denominador, los grados de libertad dentro de los grupos, que ese sería el valor 12. Entonces, tenemos 2, 12 como numerador respectivamente y denominador respectivamente a un nivel de confianza de 0.05. Aquí es donde yo les hago una pausa, hacemos un paréntesis y vamos a ver cómo se utiliza la tabla de distribución de Fisher. Me voy a mi PDF de distribución de Fisher y lo que voy a hacer es localizar con esos grados de libertad tanto del numerador como del denominador. En el caso del numerador yo tengo 2, recuerda usted que ya hemos calculado, ese 2. Vean ustedes, este PDF lo tienen en la plataforma, vuelvo a insistir, lo que estoy haciendo aquí en este momento es decirles o platicarles cómo es que lo tenemos que utilizar, esta tabla. Pero esta tabla la pueden encontrar en cualquier libro de estadística en la serie de apéndices para que vean cómo es que se calculan estos datos. El área crítica o nuestra zona de rechazo de la hipótesis nula es esta que vemos aquí, 0.005. Recuerden que es un factor, es una cola. Entonces tenemos aquí 0.05. Y tenemos ese dato ya lo hemos establecido como nuestro nivel incluso de significancia. Hemos hallado ya el valor de lo que es el numerador de grados de libertad 2, para no perdernos en esta explicación. Tenemos 2 de numerador y tenemos 12 de denominador. Recuerde usted que 2 es entre los grupos y dentro de los grupos sería el valor 12. Bueno, la intersección entre 2 y 12 me arroja un valor de 3.885 o 3,885. Bueno, vamos a repetirlo. Tenemos 2 en el numerador. Este 2 obedece a este dato que tenemos a nosotros aquí. Vamos a situarlo aquí. Tenemos aquí los grados de libertad entre los grupos. Los grados de libertad entre los grupos, vuelvo a señalarlo acá, ese va a ser nuestro numerador. Nuestro denominador va a ser los grados de libertad dentro de los grupos, que sería 2. Entonces, teniendo 2,12, me voy a mi PDF, a mi tabla de distribución de Fisher,
y voy a localizar el dato justo que intersecta o se intersecta entre 2 numerador y 12 denominador. Entonces hallamos que ese dato es 3,885. Este dato de 3,885 yo lo voy a tomar para establecer ya mis conclusiones y en todo caso aceptar nuestra hipótesis nula o rechazarla de acuerdo a esta comparativa. Nuestra regla de decisión entonces dice que si nuestra razón f, es decir, estos 23.64 que nosotros hemos calculado, resulta ser mayor a la distribución de Fisher, tendremos entonces que rechazar la hipótesis nula. Esta es una regla, digamos, genérica. Por lo general así sucede. Vuelvo a repetir, si nuestro estadístico nos arroja un valor de 23.64 o nuestro dato final de los pasos que hemos seguido, 23.64, resulta mayor, esto es muy enfático, resulta mayor a la distribución de Fisher, entonces habremos de rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis que se haya planteado como alternativa. Nosotros podemos observar que tenemos 23.64 en nuestros cálculos. En la tabla de Fisher nosotros hemos hallado un valor de 3.885 o 3,885. Bueno, por lo que podemos apreciar, sin más preámbulo, es que efectivamente hemos hallado un valor nosotros muy superior a lo que dice la distribución de Fisher, con este nivel de significancia alfa de 0.05. Por lo tanto, como nuestro dato es mayor, quiere decir que habremos de nosotros rechazar la hipótesis nula y tenemos que aceptar que hay una variación significativa en las cajas de sucaritas de Kellogg's de su nivel de azúcar. Por lo que podemos concluir, fíjense, esto es muy importante porque eso es lo que finalmente tiene mucho peso en el trabajo, en el ejercicio que usted realiza. Tiene usted que concluir algo como esto: existe una variación en la cantidad de azúcar de los productos de Kellogg's independientemente de su presentación en gramos. Es decir, hay variación dependiendo el tamaño en gramos de cada caja. O sea, y esto podría ser muy obvio, podría parecernos lógico, pero ahora ya tenemos los datos que lo están fundamentando, que lo están corroborando y con los cuales pues ya no puede alguien decir, no, estás equivocado. No, nuestro estudio, nuestro experimento, una vez que hemos establecido cierto nivel de azúcar en las cajas de Kellogg's, independientemente del tamaño de cada caja, hemos encontrado que sí hay variación. Entonces la empresa sostenía en su hipótesis nula que no hay una variación de azúcar. Recordemos que esto se establece desde los datos del ejemplo. Mire, aquí está en los datos del ejemplo cómo tenemos nuestra hipótesis nula. Generalmente la hipótesis nula es aquella que dice que todo funciona por default, ¿no? Que efectivamente todo es como tiene que ser. No hay contradicción, no hay una variación, si queremos ponerlo en esas palabras, ¿no? Y la hipótesis alternativa, por lo tanto, nos sugiere que si hay variación o que si hay alguna especie de modificación. En este caso, con los cálculos que hemos realizado, nosotros encontramos que efectivamente nuestro estadístico de prueba es mucho más alto que lo que nos muestra con ese mismo nivel de significancia la distribución de Fisher. Entonces, haciendo esa comparativa y como regla de decisión, nosotros encontraremos que si nuestro dato es mayor, rechazamos hipótesis nula y entonces aceptamos que sí hay una variación o demostramos que hay una variación en lo que es nuestro experimento en este caso del factor de azúcar. Bueno, pues con esto concluimos la parte del ejemplo. Este es nuestro ejemplo. Este ejemplo lo he puesto a su disposición en la plataforma. Los datos están aquí en esta pestaña. La solución parte 1, es decir, los primeros 6 pasos. La solución parte 2, los últimos 4 pasos, más la conclusión, que sería nuestro paso número 11, si lo queremos ver así. Esta conclusión es muy importante porque es finalmente la que tengo que valorar o calificar del ejercicio que usted realizó y que usted me presentó, para que podamos nosotros valorar si efectivamente queda claro o no el concepto, en este caso, de lo que es el análisis de la variación y para qué sirvió o de cuál es la utilidad del análisis de la variación. Bueno, una vez que está este ejemplo y que usted puede revisar una y otra vez paso a paso en el Excel, que nuevamente insisto, está en su plataforma, en donde dice, hay una liga que dice, aquí están los 3 archivos, usted da clic y puede descargar ahí los 3 archivos. Uno de ellos es el ejemplo en el Excel, el que le acabo de ilustrar o le acabo de explicar. Está en la tabla de PDF de distribución de Fisher
Y también viene la presentación en PowerPoint. Acabamos de ver una presentación bueno, también voy a compartirles la liga para que puedan ustedes repasar la parte teórica o finalmente ver todo este video. En este video está completa las tres cuestiones que estoy subiendo por separado en plataforma. ¿Qué va usted a realizar? Usted va a realizar dos ejercicios. El primer ejercicio, vamos a analizar los datos. Dice este ejercicio número 1, el departamento de marketing de la empresa Dell Electronics afirma que ha sido nulo o insignificante el impacto en sus clientes, en sus reportes de ventas, acerca del retiro de la unidad lectora de Blu-ray. ¿Se acuerdan ustedes que las computadoras, algunas de ellas aparecieron con unidad lectora de Blu-ray y de repente la empresa o las empresas deciden quitar esta unidad lectora y ahora encontramos computadoras, bueno, las que no son ultrabooks, no tienen la unidad de Blu-ray, sino tienen la unidad lectora de DVD, ¿no? Bueno, en este ejemplo, suponiendo este ejemplo, de la empresa de computación Dell Electronics afirma que no hay un impacto en las ventas, es decir, al cliente le da lo mismo si tiene Blu-ray o no tiene Blu-ray la computadora en varias de las líneas que la empresa ofrece. Las líneas de producción son Ultrabook, Netbook y Laptop, tres categorías. Es similar al ejemplo que acabo de explicarle de Kellogg's. Aquí tenemos Dell Ultrabook, modelo Netbook y modelo Laptop, la simple y sencilla Laptop. Tenemos las muestras que se han tomado de acuerdo a los distintos meses en los que estas muestras se han realizado. Por ejemplo, en octubre se tomaron 265 muestras de modelo Ultrabook, es decir, se reportaron los clientes, se vieron los clientes en ese momento de este modelo. Los modelos Netbook fueron 310 notas o 310 clientes y de laptop fueron 280. Y hemos establecido entonces tres categorías. Las categorías son modelo Ultrabook, modelo Netbook y modelo Laptop. De estas tres categorías, lo que nosotros tenemos que realizar es establecer las hipótesis correspondientes. Entonces, recuerde usted que la hipótesis nula es lo que la empresa está afirmando y la hipótesis alternativa es quizás lo que tendríamos que probar si efectivamente sucede, o en todo caso, dicho de otra manera, saber si efectivamente la empresa tiene razón en lo que está afirmando como hipótesis nula. Tendrá usted que realizar la ANOVA de 10 pasos, es decir, la solución parte 1, solución parte 2 que he explicado a usted en este Excel y establecer la conclusión que corresponde. Una vez que lo termina, usted aquí mismo en este libro de Excel lo va a anexar aquí, justo aquí, si le vamos a dar clic aquí, para poder anexar una hoja más y en esta hoja usted me va a poner aquí respuestas de los ejercicios o respuestas. Y yo quiero ver aquí en esta pestaña que le va a agregar usted a este Excel. Fíjese muy bien, a este mismo Excel le va a agregar esta pestaña o esta hoja. Y aquí quiero los resultados de estos ejercicios. Y este mismo archivo quiero recibirlo por correo electrónico. Tiene usted de plazo, a ver, veamos nuestras fechas. Tiene usted de plazo para entregarme estos resultados el 25 de abril. El 25 de abril yo espero recibir en mi bandeja de correo electrónico este archivo de Excel con las respuestas a estos ejercicios como una hoja más dentro de este mismo archivo. ¿Para qué? Para que yo pueda constatar o comprobar o corroborar que efectivamente usted se dio la tarea de ver todo este archivo y que finalmente realizó los ejercicios conforme el ejemplo que le acabo de ilustrar. Y con esto ya le estaré yo calificando esta competencia. Para esta unidad prácticamente nuestra competencia más importante es el análisis ANOVA, y en ese sentido, pues es muy importante que usted aprecie la parte práctica, desarrolle la conclusión y esa conclusión es la que finalmente utilizamos para una calificación. Veamos, por ejemplo, el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 pide a una empresa que se llama Paramétrica, la cual realiza estudios al consumidor, estudios de investigación de mercado. Y entonces Televisa, suponiendo que contrata a esta empresa, necesita saber si hay un impacto o no en la modificación del precio de la revista muy interesante, una revista muy popular en México y bueno, en algunos países también de Latinoamérica y que se vende a un precio, me parece que ya anda por los 45 pesos. Bueno, el caso es que aquí Paramétrica establece tres tipos de clases sociales, clase alta, clase media y clase baja. Y se toman distintas muestras de número de lectores o número de lectores que han comprado según su estrato social. Y tenemos que analizar si hay alguna variación entre los datos para poder establecer si efectivamente hay un impacto o no en haberle subido 5 pesos a la revista. Es decir,
La gente la sigue comprando, la gente no la sigue leyendo. ¿Qué está pasando en ese sentido con la revista, si tiene un impacto o no? Para eso necesito que usted entonces establezca las hipótesis conforme a lo que se presenta en el ejercicio. Realice usted los 10 pasos de la ANOVA y inmediatamente lo coloca usted en la hoja conclusión. Bueno, pues espero sus ejercicios como fecha límite resueltos y enviados y en mi correo electrónico el 25 de abril de 2020, es decir, este 25 de abril, en mi bandeja de correo electrónico tienen que estar estos ejercicios con este archivo completo para que pueda yo valorar su aprendizaje y con ello determinar su calificación. Espero que haya sido clara la explicación. Si en este caso hay dudas al respecto, yo les sugiero que nuevamente usted vea el video paso por paso, verifique en el archivo Excel cómo se han hecho los cálculos, cómo estamos estableciendo cada cálculo y los resultados que nos están arrojando, y con ello pues bueno, ya tener mucho mejor comprendido el tema. Si esta no fuera la situación, pueden escribirme un correo electrónico y en ese correo electrónico tratar de responder a la brevedad posible las dudas o las sugerencias o las peticiones que al respecto haya. No duden en hacerme preguntas, en volver a reafirmar el ejercicio, el ejemplo, una y otra vez hasta que nos quede claro, ¿no? Y finalmente espero pronto poder verlos. Esperemos que pues esta contingencia nos permita pues bueno, volver a retomar, bueno, que podamos retomar nuestras actividades normales y seguir adelante con nuestros aprendizajes. Les agradezco mucho el favor de su atención y espero sus comentarios. Gracias.